Está en comunicación Roberto Bachmann, analista político. Roberto, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Desde el Run Run del espectáculo, Lío Pecoraro, Fernando Piaggio. Queríamos hablar contigo. Ahí te veo en pantalla. Gracias. Ahí me ves. Sí, perfecto, te escucho. yo no veo nada. Gracias, Roberto. La verdad que sorprendido, porque tema médico no nos vamos a meter. Los médicos hablan por sí solos, el cuerpo de uno habla. Lo que sí, el análisis político está referido un poco a la falta de empatía de aquellos que tienen los intereses de todos los argentinos, de un lado, del otro, de que quieras, y la mala leche, para hacerte directo, como por ejemplo el Gordo Dan, que es un referente libertario, deseándole un poco más la muerte a Cristina, cosas que son inentendibles por estas horas. No sé qué opinión tenés vos con tantos años de trayectoria y analizando lo que pasa en nuestro país, que es especial. Por supuesto, mirá, mal que le pese a algunos libertarios o que son parte de la estructura de poder de hoy de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner, por más que esté hoy encarcelada en su casa con tobillera, ha sido expresidenta en 2 oportunidades, en una oportunidad presidenta. Me parece que se le debe tener un mayor respeto, independientemente que no estés de acuerdo con ella. Uh-huh. Lo que ocurre es que para mucha gente de la Libertad Avanza, especialmente las Fuerzas del Cielo, que sería, digamos, la estructura más armada entre comillas, no con fierros de armas, sino con fierros mediáticos, que son los que reemplazan, y esos fierros mediáticos consideran que el adversario político es un enemigo. Y entonces no me extraña lo que esté pasando por ese lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Si el adversario político es un enemigo, vos podés decir cualquier cosa, y me parece que eso no es correcto. Son principios de propaganda política que yo creía que estaban perimidos, porque estos principios de la propaganda política se usaron en los tiempos del hitlerismo. Uh-huh. Son los principios de la propaganda política de Goebbels. Uh-huh. ¿Cómo hubiese sido, perdón Roberto, cómo hubiese sido, me fui la imagen de esa Evita, de Evita Perón hablo, perdón que me vaya muy atrás en el tiempo. Y bueno, acordate lo que pasó. Una mujer con 33 años, la edad de Cristo, con un cáncer terminal. Digo, lo que hubiesen sido las redes sociales de aquella época que no estaban, porque si hoy, claro, al alcance de un dedo, tenemos un médico como el Gordo Dan, que representa a parte de la sociedad, diciéndole un poco más la muerte, a ver, es la falta de empatía misma de gente que nos representa. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero acordate, voy a hacer una, también, lo que no quieras. Bueno, histórico. Sí. En ese momento, cuando Evita se está muriendo, era una de las residencias presidenciales, es donde hoy está la Biblioteca Nacional, era una casona. Sí. Ah, mirá. Y en las paredes de esa casona alguien escribió "Viva el cáncer". Qué desgraciado, tiene que ser alguien. No existían las redes sociales. Bachmann, Lío te saluda. Qué desgraciada tiene que ser una persona, o sea, para escribir tamaña barbaridad, crueldad, ¿no? Claro, pero también desearle la muerte desde las redes sociales es otra forma más moderna. Obviamente, de plantear lo mismo. Nadie está de acuerdo. Por eso lo recordé. Pero justamente nadie está de acuerdo y nos interesa tu análisis, pero no porque sea uno u otro. Está mal, sea quien sea que lo diga, de quien lo diga. Está mal. No por el respeto si fue presidenta, papa o jugador de fútbol. No. Estamos hablando del ser humano. Digo, no tenemos la capacidad psicológica de separar, la capacidad cerebral de separar el fanatismo. Una cosa de la otra. No hay peor cosa que discutir con un fanático, porque jamás va a entrar en razón. Lamentablemente. Pero son 2 factores importantes. Uno es el que plantean ustedes y estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablé de lo que eran las paredes en el año, creo que fue el año 53. 53 cuando falleció Evita, y hoy es prácticamente más de 70 años de diferencia, ¿no es cierto? Roberto, te quiero, recién antes de que salgas viene Fer y me dice que sería bueno recordar Perón, Balbín, Perón,
cuando uno no despide a un adversario, sino despide a un amigo. ¿Lo podés contar para graficarlo bien al llano para que las nuevas generaciones lo entiendan? Eso fue en el año 1974, cuando Perón falleció. Perón vino muy enfermo a la Argentina, no resistió su corazón el ritmo de una presidencia y el clima húmedo, frío de Buenos Aires. Cuando fue el velorio, que lo velaron en el Congreso, Balbín se acercó, y Balbín, un gran adversario político, acuérdense de que Perón en el año 45 se enfrentó a la Unión Democrática, que Balbín era el que manejaba eso desde el radicalismo, ¿no? Y Balbín se fue y da la frase que ha quedado pregnada en el imaginario colectivo de muchos políticos. En el colectivo. En la historia, en el imaginario colectivo de la historia. Y dijo, hoy vengo a saludar, de que fue mi adversario político, y usó la palabra adversario, no enemigo. No enemigo. Claro. Pero no enemigo. Fue Adversario. realmente un ejemplo para la política argentina, un hombre honesto, Así es. Pero honesto así absolutamente, un hombre que jamás pensó en robar, jamás pensó en estafar al pueblo argentino, nunca pensó que las separaciones eran útiles para unir a la sociedad. ¿Usted cree que esa época podría volver? Es como un sueño, ¿no?, de la Argentina. Bueno, ¿Podría volver a unirse los dos partidos mayoritarios, darse ese abrazo Balbín-Perón? Hoy no. Pero Adriana, por favor. Pero Hoy nos no, gustaría hoy no, todos pero- que eso pero- pase. Nos gustaría. Yo A creo los que la memoria argentinos de política... bien, nos gustaría que eso No, vuelva. no, Adriana, la memoria política tiene lagunas, tiene grises, porque recordemos el vacunatorio VIP, recordemos la fiesta de Fabiola, mientras se morían gente con el COVID, estaban de joda en la Quinta de Olivo. O sea, recordemos todo, entonces. Ahí como se morían gente y se cagaban de risa. Está mal. Hay una persona, Roberto, Roberto, que nos está dando... Hay alguien invitado. Chicos, por favor, hay un invitado que está dándonos su tiempo y tratando de entender, porque es analista político y nos puede bajar al llano a nosotros. Digo, es muy interesante la charla con Roberto, porque también, en referencia, ahí voy a lo que decía Pablo, no nos olvidemos de él. Mi querida Fabiola quería festejar mi Exacto, cumpleaños. lo que está mal, está mal. Roberto, volviendo a otro punto que me interesa Por supuesto, pero lo que pasa, por eso yo separé. Una cosa es lo humanitario. Claro, obvio, es que a ese obvio. Y vamos. otra cosa es la A ese política. punto vamos. Quiero ir a Entonces, ese desde la punto. política Sí. también hay que tener en cuenta que él no es un enemigo, sino que es un Total. adversario. Roberto. Y también sí. el gobierno debería haber dado Obvio. algún informe. Totalmente. Yo digo, si yo hubiera sido el presidente de la Argentina y no estaría en la línea política del peronismo, Sí. hubiera dicho, saludamos a los allegados, a familia. Argentina, Familiares. y le deseamos una feliz recuperación. Exacto. Y si Nada no más. sentís nada nada, más. no digas solamente- nada y no al solamente diablo. mandarle Roberto, mensajes a Trump. A ver, Gran comentario. te quiero llevar a una ubicación que la está mostrando en este momento el móvil. Te cuento que estás compartiendo pantalla con el móvil. De un lado, un hospital público como el querido Hospital de Clínicas y por el otro lado, el hospital privado, el Sanatorio Otamendi. Volviendo a la salud pública, algo que nos preocupa a todos los argentinos, ¿qué es lo que sucede, si es que vos podés describir a nivel político, qué es lo que sucede con la salud pública? Que están faltando insumos, ese hospital tan querido, el Hospital de Clínica, le está faltando muchas cosas y nosotros de acá arengamos desde que la gente vaya a donar sangre, los insumos Sí, te escucho. No pueden hacer una operación de cierta envergadura en el Hospital de Clínicas en este momento. Pero hay un problema mucho más grave que el Hospital de Clínicas, porque en la ciudad de Buenos Aires, si no es el Hospital de Clínicas, hay otros hospitales, el Ramos Mejía o el Fernández, que están sufriendo. Bueno, pero fíjense lo que pasa en el Garrahan. También. No solamente se están yendo a trabajar a otra parte, se están yendo a trabajar al exterior, porque los médicos no aguantan más, porque no pueden vivir con 1.200.000 pesos. No pueden. Y otros con menos. Y otros con menos. Entonces, pero miren,
le puedo asegurar que por mi trabajo lo veo esto, en el Gran Buenos Aires están colapsados los hospitales provinciales y municipales y no dan turnos y la gente viene para Buenos Aires y los CAPS, que son las viejas salitas, que ahora se llaman Centro de Atención Primaria de Salud, CAPS, bueno, no tienen la capacidad de sacar a una persona del riesgo inmediato. Ahora, si es un tema grave, lo tienen que trasladar al hospital y queda ahí en cola en la guardia. Estamos frente a un grave problema de la salud pública. Acá hay una discusión muy importante que hay que zanjarla rápidamente, que es acerca del rol del Estado. El Estado no lo podés destruir. Por más que quieras hacer, estoy de acuerdo, tenemos que hacer una Argentina ordenada, tenemos que ordenar la macroeconomía, tenemos que ordenar el déficit fiscal y tenemos que ordenar el déficit comercial. Sí. Pero no lo podemos hacer a costa de la gente, ni de la salud, ni de la educación. Saquemos otras cosas, prioricemos lo que hay que priorizar. Roberto, prioricemos mayor producción. Roberto, la gente que se quedó sin trabajo, si no se atiende en los hospitales públicos, ¿dónde se atiende? Totalmente, Roberto, yo coincido sí. totalmente con lo que está diciendo Roberto Fer. Roberto, te siento un tipo muy centrado, un estudioso de la realidad. Es un placer estar hablando contigo. La audiencia está acompañando en este momento. Hay un interés muy grande por lo que vos estás diciendo y por cómo estamos llevando el programa. Tengo muchos mensajes que dicen, chicos, gracias por el respeto. Gracias, es unánime. Fundamental Gracias el respeto. por el respeto Fundamental. al prójimo. Gracias por El mismo respeto que brindamos es el que queremos recibir. Exacto, le quería preguntar a Roberto, si vos tuvieses que salir a tomar un cafecito con un nieto, con un adolescente, con alguien que tienen que entender por dónde va la realidad, ¿cuál es el consejo tuyo? Digo, se me ocurre no a la agresión, no putear por putear, no. Exactamente. Desde la ubicación de un señor que vemos en pantalla que tiene distintos presidentes en su haber y que los ha estudiado. Un consejo para la gente que está escuchando. Bueno, no, es que el problema, ¿sabés qué? Yo aconsejo todo lo que sea, y charlo con adolescentes, y es parte de mi trabajo, escucharlos, y en los focus lo vemos. Estamos en un problema donde hay un alejamiento muy importante de los adolescentes de la política, como podría haber sido mi generación, ¿no es cierto? Claro. Que para nosotros la política era la actividad superior del hombre, digamos. Claro. Hoy esto no pasa. Claro. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser para la sociedad adulta. Hoy se está discutiendo este tema, el tema de darle a los chicos púberes los celulares, o darles celulares que solo sean para comunicarse, porque en realidad tenemos a unos jóvenes, especialmente entre 16 y 30 años, que viven alejados de la realidad, viven en un mundo, no ven televisión, no escuchan radio, bueno, ni hablemos de leer diarios, ¿no es cierto? No, y ni están hablemos, metidos... permitime, Roberto, ni hablemos de tomarle un dictado. Bueno, Porque las faltas de ortografía dan ¿Por qué no vergüenza leen? ajena. ¿Por qué no vimos recién, leen? seguro. No son de Dan- nuestra época. Dan ¿no? vergüenza ajena. Nosotros, no todos tienen mi edad, pero por lo menos varias generaciones atrás mío también, nos criamos escuchando la radio, porque no había televisión, solo en las casas de los muy ricos, y leyendo mucho. Yo a los 11 años, porque siempre me gustó la política, empecé a leer el diario. El diario que a mi viejo le gustaba, que era el Clarín. Y después empecé a leer El Mundo cuando ya fui adolescente, porque yo quería leer otra cosa. Roberto, pero ¿por qué? hay que leer, Claro porque que hay no que solamente se aprende, sino que se aprende a hablar bien, a escribir bien. Y el tema de hoy del WhatsApp, que escriben cualquier cosa, con cualquier ortografía, es terrible, está destruyendo el idioma. Exacto, pero está además, mal. Pero la cabeza, no.
no tienen interés. ¿Sabés ¿no? lo que Hoy me le preguntás pasa? a un chico de 5º año que está terminando el Olvídate, secundario, olvídate, nada. ¿qué vas a estudiar? Y no tiene la más, No. A mí la me más gustaría, mínima. si me ¿Sabe lo que permite, pasa? Está Se ha correcto lo que perdido, dice Roberto. Una mala palabra. se ha perdido la cultura Está de correcto. leer y tener una biblioteca leer, e sí. instruirte a través de la cultura. Pero está correcto. Y manejar un vocabulario de más de 500 palabras, que es lo que maneja Bueno. la gente Bueno, en pero, general. Roberto, pero bueno, pero únicamente eso a través fue- de la bueno, lectura lo lográs. Roberto, Pablo, Pero te bueno, habla. entonces quizás también le tenemos que hablar a los adultos. En sociedades que son muy desarrolladas, que son, por ejemplo, en los países nórdicos, que yo realmente los admiro, ¿no? Por ejemplo, aquellos que a los diputados, ¿saben qué le dan cuando vienen de las provincias? Le dan un departamento que tiene un living con una kitchen y con una kitchenette, un baño, una habitación y una bicicleta. Claro, Una muy bien. Que bicicleta hagan para que se ejercicio, muy trasladen. bien, muy bien. Pero Roberto, Eso yo- a los diputados. ¿Por qué? Porque a todos igual. Y viven todos igual. Pero, y no es socialismo simplemente. Es decir, el que Lo tiene que pasa, más dinero Roberto, que por- este país se transformó en una joda. Es Vos- un viva la bueno, pepa en un es montón de es aspectos. una Pero joda. entonces hay que hablarle. Pero me a gusta los lo que Acá hace cualquiera Roberto. puede A ver, decir pará. cualquier cosa de cualquiera. Roberto, es me una gusta. joda. Chicos, gusta- vamos, hay Pablo que y hablar. Margarita. Me gusta tu Pablo. punto de vista. No, voy a Roberto que dijo que la gente tiene que leer. Y me parece correcto, Roberto, y comparto eso, pero quiero agregarle algo más. La A ver. gente no solamente tiene que leer, sino analizar. Y creo que más de uno... No hay poder de análisis Déjame hoy en terminar. día. Más de uno es, y voy a decir esta palabra fuerte, es analfabeta en el análisis. Claro. Sí. Analfabeta. Y vamos, Lo y que te pasa voy a es dar que, un solo ejemplo. Pablo, esto es más profundo. Bueno, es pero- es la no no, cultura. este es Te el voy a dar un odio. ejemplo a ver si vos seguís, Roberto, lo que yo digo. A ver. No, es que te pueden comprender. Yo te entiendo y comparto en parte, pero quiero porque lo pueden entender mal. Vos no estás diciendo que la gente es analfabeta. No, es profana. Vos estás diciendo... claro, porque si no va a confundir. Por eso, Sí, profana no, en estamos ese contexto. no tienen una formación adecuada Bien. para que tengan un interés En el para lenguaje preocuparse también. por la cosa pública. Bien, ¿por qué Para te lo digo? preocuparse por estas cosas que estamos hablando Exacto. nosotros. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque Escucha- tenemos que entender, porque es la única manera de votar. Excelente, pero está Porque claro. cuando vamos a votar, ¿Y sabés si qué te lo voy a votamos, hoy se vota solo por emociones. Exacto. Claro. Entonces, solo claro, por emociones. claro. Por eso cuando dicen los pueblos no se equivocan, no, los pueblos Cerraste- pueden equivocarse. se equivocan. Cerraste lo que claro. yo te quería decir. Cuando el gordo Dan postea, al menos no se murió, todos analizan de qué hace a Cristina. Pero en realidad se refiere a que un amigo que hizo una lucha, en este caso un combate, referida a él. Pero cuando vos analizás, al menos no murió. Pablo, somos Acá, grandes, no. Pablo. Es muy Me lo rebuscado. me lo acaban de Sí, mandar. Pablo, Me lo es muy acaban de mandar. rebuscado. Bueno. Alguien muy llegado. Listo. dice, rebuscado, sí. se refiere a un Roberto. amigo que hizo una lucha combate. Acá, Bueno, a ver, analicemos. Déjenlo terminar de hablar. ¿Sabes por Terminá. qué Pero te mandan analicemos el eso? contexto. ¿Sabes por qué se manda eso? Porque la Asociación de Médicos ya le tiene que estar sacando la matrícula. Claro. Pero Cristina ¿Me fue entendés? internada al mediodía y esto fue 8 horas después. Ah, Y 8 bueno, horas después. Sana, ahí en está. esta Nico hora, Artaza diría Casualidad, sana, qué sana, a sana. ver, en esta hora para se hacer, definía un chicos, combate. escúchenme. A ver. Tenemos 2 tandas de PNT, un corte de 9:30 y mucho todavía por delante. Bueno. Margarita, para la última pregunta para Roberto, que Sí. está levantando hace tiempo la mano. Dale. Roberto, con respecto a la respuesta que le diste a Adriana, ¿no? Esto es decir, ¿vos ves alguna posibilidad de que en un futuro inmediato o lejano puedan 2 líderes de ideas políticas diferentes estrechar Darse la un mano o despedir? Eso, que pero haya- sí. Yo quería hacer Eso es lo ideal. Sí, pero yo Eso quería- es lo ideal. Y debe haber en algún momento, yo creo que esto lo tienen que empezar a hablar nuevos dirigentes que aparezcan en la Argentina, un nuevo pacto social que llegue a un contrato, que es respetar las reglas de la política, terminar con el tema, blanquear lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Sí. Y determinar hasta dónde el partido político. Nadie más tiene que manejar plata negra, Obvio. nadie más tiene... Obvio. Hay que blanquearlo, hay que... No, mire, basta, Lo chicos, voto tengo que Roberto, cerrar. lo voto Hay que Roberto. cerrar, hay que Me cerrar. convenció Roberto. Roberto, Voto a Roberto, digan, escúchenme una dale, cosa que es muy dale. importante. A ver. Dale. Una cena de fin de año con varios diputados nacionales, senadores, especialmente los diputados, me decían, me dio vergüenza ajena la vestimenta de algunos,
¿Y por qué juran? Cuando o juran o prometen, está bien, uno no tiene que... El país es laico, si no querés jurar, prometés, si querés hacerlo sobre la Biblia, pero jurar por cualquiera, jurar por las niñeces, jurar por mi tía Porota... Claro. Es vergonzoso. Hay que empezar es vergonzoso. la vestimenta. Es vergonzoso, Roberto. La formalidad, es un diputado nacional. Y las investiduras que hay que ser respetadas porque no está en el votadas. cabareto, no está en el barrio. Totalmente de acuerdo, Roberto. Gracias, Roberto. Te Gracias. mandamos un cariño enorme. Gracias por tu tiempo y por hacernos reflexionar de alguna manera, ¿eh? Hay Gran que pensar profesional. un poco y pensar que la otra Argentina es posible. Claro que sí. Gracias, Roberto. Vamos a volver al móvil, vamos a seguir con este tema.